Llevo para la tertulia. Miren, ¿qué tal estás? Bien. ¿Todo bien? Asier, Miquel, Pachi, Buenos saludo de días. nuevo. Simplemente porque me apetece mencionaros, no por nada más. O sea, no, hablando en serio. ¿Cómo habéis visto a Jorge Nojar? ¿Qué valoración hacéis de lo qué es lo que os ha llamado la atención de su, digamos, de su intervención? Así, breve, 140 caracteres, no os dejo más. Discurso Podemos, populista, le he entendido muy poco y la verdad es que a mí realmente me ha defraudado. Breves, sé breves. Miquel. Yo no lo he visto mal, tal vez mejoraría algunas cosas en la oratoria y demás, no lo he visto mal. Creo que sí ha sido bastante concreto y ha definido bastante bien, pero es cierto que en algunos aspectos ha intentado, yo creo que evadirse, ¿no? El tema de ITV Focus. Si bien es cierto que alaba el trabajo de los sociólogos, se queda ahí un poco como, ¿no? Esto de que yo creo que esto no es así. Bueno, sería como ver una radiografía y decir, no creo en esta radiografía. Son difíciles, a mí también son datos, me cuesta creérmelos todos. Ya ha dicho una realidad y es que no tenemos las preguntas. Sí. Pues la verdad es que no tengo mucha opinión. O sea, que decir, bueno, es una entrevista un poco para conocer un poco más, porque es una fuerza joven todavía el tema de Podemos y poco más se puede añadir. Yo creo que todavía Podemos pues le queda un recorrido y cosas que demostrar y iremos viendo, porque realmente pues llevan muy poco tiempo y todavía tenemos que seguir conociéndonos. Seguro. Miren, Yo le veo un discurso muy Podemos también y respecto a la oratoria, a mí me gustaría que hablase un poquito más despacio porque es muy rápido hablando, quiere contar tantas quiere cosas. contar Me pasa a tanto mí en eso, tan poco A mí me tiempo suele pasar muy a menudo. que al final termina sin entender nada de lo que te ha contado. Y luego yo le veo que siempre termina, cuando la pregunta es un poco apurada o apretada, en lugar de echar balones fuera, termina diciendo, bueno, a ver, somos nuevos, llevamos muy poco tiempo, vamos a ver. O sea, siempre termina con esa... Pero bueno, Jorge es un tío que lo da todo, también es verdad, y que pone mucho interés. Y luego bueno, pues que es sincero, ¿no? En las respuestas gusten o no también. Y os voy a decir una cosa, ya no, porque ya me conocen, muchos ya me conocen y ya no me piden los cuestionarios de las preguntas, pero antes me pedían, claro, ahora ya el que viene sabe que yo no le paso ningún cuestionario, pero Jorge nunca me ha pedido, así como otros siempre me han pedido, e incluso algunos siguen pidiendo, Y siempre les digo lo mismo, digo, parece mentira que no me conozcas. O sea, si quieres venir, vienes, pero yo te decir lo que te voy a preguntar. Vienes y te arriesgas a lo que te voy a preguntar. Y si te gusta bien, si no te gusta, ¿no? Es decir, que eso está, Pero es malo eso que te pidan. A mí me parece normal que alguien. No, Oye, ¿de qué vamos a hablar? A mí no me parece exigirte... normal. Tú vienes aquí a una entrevista y tú vienes a una entrevista y tú vienes a una... Tú, por ejemplo, vienes, yo te digo, oye, mañana vamos a hablar de la encuesta Focus, vamos a hablar del sexo de los ángeles, tal, no sé, y hablamos de ello, yo te digo a ti lo que vamos a hablar, pero sobre un invitado al que, no, yo creo que aquel que se dedica a la política o a cualquier otro gremio, me da igual que sea un cantante, se dedica a lo que se dedica y tiene que saber a lo que se dedica, y el periodista tiene que tener la libertad y además tiene que tener esa, ¿cómo se dice? Esa parte de, bueno, puedo ser más o menos pícaro, porque si yo te digo a ti lo que te voy a preguntar, tú vas a venir con todo estructurado y en función de lo que tú quieras decir, como lo quieras decir, lo vas a venir, bueno, perfectamente preparado. Y aquí lo que se trata es de, precisamente, es que no tengas nada preparado y que tu ingenio y tu seguridad y tu profesionalidad te permita responder a unas preguntas de una forma u otra. Algunas te pueden sorprender y otras probablemente las tengas garantizadas. Yo estoy convencido que Jorge sabía todo lo que le iba a preguntar. Sí, de hecho le ha podido sorprender. Hemos hecho una porra y ha hecho pleno. 100%. Le ha podido sorprender algunas salidas que puede tener con respecto a ciertas declaraciones que él hacía, que no estaban probablemente ni en el guion tan siquiera, estaban en función de lo que él respondiese. A mí esas cosas del periodismo a veces no me gustan mucho. La cuestión de pero eso es... Vamos a ir a pillar. No es una cuestión de pillar, es una cuestión, Sí, yo creo que tener la información yo creo que es bueno que cuando uno se enfrenta a un cuestionario, sea el que sea, yo creo que es bueno que demuestre que realmente conoce, que está ahí por algo y que sabe de lo que habla. Porque tú puedes venir aquí y venir con la entrevista preparada sin saber de nada y venírtelo con todo preparado
o puedes venir aquí, a ti no te hace falta saber de nada de lo que te van a preguntar porque tú estás preparado, conoces tu trabajo, conoces perfectamente tu personalidad y todos los aspectos, y cuando no lo sabes es fácil, pues mira, no es una materia que yo tenga, que me toque, sé que mi compañero la toca, o es transversalmente con no sé qué, o bueno, pero tú puedes ser libre para decir y contestar perfectamente cuando tú no tocas una materia. Además no hay mucho problema, están entrenados para No, no contestar cuando no quieren. O sea, No, sí, pero vamos. Tampoco hay mucho problema, están bien entrenados. No, pero bueno, te lo A mí choca, me parece mal que se exija a un periodista sobre esto, no me preguntes o pregúntame sobre esto, pero bueno. Hombre, es que a ver, Oye, ¿de qué vamos a hablar? Así es de lo que No... Es que precisamente, a ver, no te voy a decir lo que ha pasado antes de empezar la entrevista con Hinojosa, pero por ahí o sea, es decir, sí que es verdad que hay cosas que te pueden decir, a veces los asesores propiamente te pueden decir, mira, pues no hables de esto porque viene con un cabreo, mira, aquello no sé qué, te lo dicen muchos, vienen aquí y te dicen, no, y mira, joder. Eso no está bien. Y yo no hago ni caso, o sea, pero ni caso, o sea, ni oberena. O sea, pero ni verena, yo voy a mi ritmo y a mi idea de lo que yo quiero intentar que se sepa, porque a mí lo que me interesa es que el que está al otro lado de la televisión, el que nos está viendo en estos momentos, se quede con la percepción primero de quién es el político, cómo responde. Vosotros mismos me hablabais de una cierta inseguridad, ahora mismo de Jorge Hinojosa, ¿no? Pues eso que a veces en un papel no se lee, porque tú lees una entrevista o oyes una entrevista y no es lo mismo que cuando la ves, porque ves cómo gesticula, cómo habla, cómo se expresa, cómo mira. Son muchos más elementos los que tienes de juicio de valores para poder poner encima de la mesa. Y ese tipo de cosas te dan, ostras, aquí yo creo que la televisión, muchos vienen y se la juegan en muchos momentos, ¿eh? Yo estoy convencido, ¿eh? Y yo entiendo que es más incómoda la televisión que la radio o que la prensa escrita, o sea, siempre, ¿eh? Entonces, bueno... Todo el mundo no es buen orador o no no tiene esa capacidad de pero detrás de un micrófono rápida, de una radio, o sea, y no quiere decir pues tampoco que sea mal también, político, quiere decir que bueno, que puedes hacer... Diferenciemos entre el político gestor y el político candidato o buscador de votos. Eso sí. Que tiene, para mí un buen político tiene que tener de ambas. Yo vengo de la radio, así es. Sí. Yo vengo de la radio. He estado trabajando en radio más de 14 años. Y te puedo decir que tú haces una entrevista a un político y viene con su carpeta, la despliega y pone todo y empieza a coger papeles y no lo está mirando nadie, no lo ve nadie. Y empieza prácticamente a leer en muchos casos, no todos, pero muchos vienen con los papeles, tal, no sé qué, pata. Aquí cuando vienen los papeles los ponen encima de la mesa. Y muchos no se atreven a hacer así simplemente por no hacer el gesto de coger el papel para coger el dato. Y intenta tirar y cuando ve que ya no puede, porque el dato por lo que sea, entonces hace así, mira, pues he traído tal, y hace el gesto de coger el dato o tirar de la mesa. Es que ya estás más comprometido y además pierdes, no estás concentrado, no estás en lo que tienes que estar, que es en la respuesta. Eso pasa en la tele. Eso es una cosa que yo también echo de menos. En la radio no te ve nadie, tienes el guión, yo tengo la tablet, aquí tengo cuatro cosas, cuatro esquemas y de aquí ya tiro, ya es cabeza. No, procuro, fíjate, de hecho con la entrevista de Jorge Hinojosa, solo me queda en la primera página, no he mirado nada más la tablet, para nada, todo lo demás ha sido ya cabeza. Intento acordarme de ello, todo lo que puedo y más, ¿no? Y tiro además de los recursos de otras entrevistas que puedan haber pasado, porque transversalmente los temas pueden ser muy parecidos. Pero ahí te la juegas. Te están viendo, la gente te está viendo cómo gesticulas, cómo hablas, cómo miras. La inseguridad se muestra rápidamente y se ve. Entonces, yo creo que es bueno. Yo creo que la televisión es, para mí, el medio en el que uno se muestra como es, sinceramente. Es donde, ¿sabes o no sabes? Aquí es donde se ve. Puedes tener dudas o no, pero aquí es donde se ve. Bueno, es mucho más complicado. La televisión para un político es el medio más complicado, porque tiene que controlar una serie de variables que en cierta manera a veces son hasta incontrolables, ¿no? Las expresiones o las microexpresiones faciales, esto es que no las imposible. Controlas. Un gesto de sorpresa, un gesto esos gestos que dicen, Y por eso existe el miedo de los asesores y la pregunta a los asesores para intentar preparar eso bien. Claro, un buen asesor, lo que hace asesor dentro de asesor, o un buen político en caso de que sea él, porque hay muchos políticos que vienen aquí sin asesores, lo que hace es trabajarse bien todos los posibles temas sin preguntarle al periodista qué me vas a preguntar. Y ese es el trabajo. Claro, de cierta manera, si tenemos asesores que son, bueno, pues amiguetes del partido y demás, y que no saben cómo hacer las cosas bien,
pues hay que llamar al periodista para preguntarle qué es lo que va a preguntar, ¿no? Suele ser muy obvio, de todas maneras, ¿eh? Yo creo que tampoco soy un tío... Yo creo que la entrevista a Jorge hoy no era difícil, o sea, y No, el propio Jorge cuando ha llegado ha dicho los 3 temas porque él ya sabía, y creo que está en el debate ahora, que es el recaleo, que es el focus y que es el tema por ejemplo, movilidad. ese recaleo, saber exactamente qué es, Claro. cuál es el posicionamiento político, ¿no? Pero sobre todo, no el posicionamiento que lo conocemos, sino cómo lo cuenta, cómo no lo cuenta, ¿no? Porque a mí lo que me interesa ya no es el posicionamiento, porque yo ya sé qué piensa Podemos con el recaleor. Ya sé cuál es su decisión, pero quiero que me lo cuente, quiero saber cómo lo cuenta. Es un poco más... Esa es un poco, ha sido más la intención, un poco más de por lo menos personalmente, del entrevistador en este caso, ¿no? Porque sí que quiero ver realmente si hay algo de titubeo en todo lo que... Si hay algo, como tú decías, algo más pragmático, más populista en un momento determinado, ante una entrevista, ante un enfoque, ¿no?, de prensa o de radio. Esa es la idea, ¿no?, de una entrevista de este tipo, ¿no? Porque lo que ha dicho en otro medio lo va a decir aquí, lo va a repetir, claro que sí, lo va a repetir. Ahora bien, ¿cómo lo repita? Ahí es donde nos la jugamos, el que entrevista y el que responde, de alguna forma. Y eso es lo bueno de esta televisión, por eso me gusta más. Bueno, con respecto a la encuesta Focus, sé que la habéis leído, ¿no? La habéis mirado. ¿Cuál es el primer dato que sacáis a conclusiones personales? ¿Cuál es el primer dato que os sorprende o no os sorprende? ¿Cuál es el dato que os sorprende de la encuesta? El que más os sorprenda. Venga, Pachi, tengo con ganas. A mí me sorprende que crezca el Partido Nacionalista Vasco en 2 Vitoria, concejales más, ¿eh? Con 2 concejales, porque me parece que el Partido Nacionalista Vasco no está haciendo absolutamente nada en los 2 años que lleva en el gobierno, y me sorprende muchísimo. Me sorprende por la figura del alcalde, que creo que es un alcalde puesto por el partido para que ejecute las artimañas del partido, y es lo que quizá más me sorprende. No me sorprende para nada el Partido Socialista, tampoco me sorprende Bildu. Y bueno, con respecto al Partido Popular, pues bueno, sigue pensando. Yo creo que la marcha de Javier Maroto me sorprende un poquito, que no se note un poco más en las encuestas, que no haya habido una bajada un poquito mayor del Partido Popular, sobre todo ahora, cuando todavía no está relanzada un poco Leticia, ¿no?, que es un poco a donde tendrá que llegar en los próximos 2 años. Y quizá me sorprenda un poquito, pues eso, que no haya bajado un poco más, pero lo que más me sorprende es que el Partido Nacionalista suba 2. A mí lo que me sorprende es lo que me sorprende en casi todas las encuestas, ¿no? Pero son los conocimientos. Ahora, creo que tenemos políticos en Vitoria, en el ayuntamiento, con conocimientos muy bajos, muy bajos. Me sorprende mucho el bajo conocimiento, y es de los altos, de Miren Larrión. Creo que EH Bildu todavía tiene que trabajar bastante en esto. Me sorprende muchísimo el bajo conocimiento de Leticia Comerón, y mezclándolo con la baja nota que tiene Leticia Comerón, ¿no? No sé si está consiguiendo despegar en cuanto a la imagen del liderazgo que tiene que transmitir, y tal vez siga un poquito a la sombra de Javier Maroto, ¿no? Yo creo que eso es algo que Leticia tiene que corregir en el sentido más técnico, digamos, de la palabra, ¿no? O sea, ya luego políticamente, pues cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Y luego, pues la sorpresa, que con este tipo de encuestas de ITV Focus siempre las tenemos ahí, y que lo ha dicho Jorge, ¿no? Que no sabemos cómo llegamos a esto, no tenemos las preguntas, no tenemos las segmentaciones, las valoraciones de los líderes políticos, no sabemos cómo les valoran sus propios votantes, cómo les valoran los votantes de los otros partidos. Eso todo es algo que hace muy bien el sociómetro vasco y que hace muy bien el CIS, teniendo en cuenta que el CIS, evidentemente, la muestra es mucho más pequeña y es casi ridícula, despreciable. A mí me hace ridícula, además es una Sí. historia, lo he dicho antes Es cuando cierto estaba que Jorge. cuando hacen encuestas municipales el muestreo se amplía bastante más, ¿no? Pero cuando hacen una de política general del Estado español, o sea, no puedes sacar conclusiones a nivel provincial porque los márgenes de error... Te puedo hacer una pregunta en ese sentido. El CIES son menos, pero por ejemplo aquí el margen de error allí es menor. Sí. Es decir, el margen de error allí igual no llega al 1, en algunos casos, Claro. no llega a ese 0, no sé qué, ese margen más menos de error. Es una Eso aquí es operación que es un matemática. 4,90. Sí. Es exagerado. En 400 es que
es un porcentaje muy elevado. Es una operación matemática, ahora mismo no recuerdo dónde están. Es compleja, no es una operación que se hace fácil. De hecho, hay programas de ordenador para hacer la cuenta del margen de error, incluso online, en internet, ¿no? Pero no... Es un margen de error alto, pero cuidado porque sí es cierto que estamos en Vitoria. 400 es lo mínimo para empezar a sacar conclusiones más o menos fiables. Tenemos un margen de error de 0,4, pero luego hay que ver también... 5%. 0,5, sí, como un 5%. Pero luego hay que ver también el nivel de confianza, y el nivel de confianza está bien, ¿no? Tienen un buen dato. Son 400, ya te digo, es lo mínimo que tienes para un universo de votantes como Vitoria. De ahí, si va subiendo, pues lógicamente el margen de error se va corrigiendo. Amigos, yo con el tema del índice Comerón, y ahora te doy la palabra, sí, a mí es por lo que os digo que no me cuadra para nada. No me cuadra para nada porque el margen de error es tan sumamente alto que a poco que se corrigiese un 1%, la licencia subía mucho más. Y probablemente penalizaría al resto. Claro, lo que sacas con respecto al Partido Popular, vale, ganan las elecciones, pero baja un concejal, que en realidad son 2 concejales, porque estaba rozando el 10º, si no me equivoco. Correcto, así es. Y en realidad son 2 concejales, ¿no? Sí. No sé el Partido Popular, o sea, si variará la estrategia o si se replanteará. Yo, de todas formas, es una encuesta, o sea, a esto hay que darle mucho más recorrido y hay que ver las tendencias. Hay que ponerlo en valor, en el que estamos, 2017, es una foto nos quedan fija. 2 años más todavía de legislatura, aquí todavía hay mucho recorrido y mucho que debatir y es una carrera de fondo ahora mismo, es decir, Quedan 2 presupuestos que van a ser muy complicados. Muy complicados. Esta encuesta no refleja recaleo. Los partidos realmente para tener algo que ellos también de por sí ya lo tienen. Es decir, Un punto de partida. O sea, que esto complementa los trabajos que cada partido también hace. Que son son trabajos que no salen a la luz, pero que también se está testeando continuamente. Y eso se sabe. Tú aquí ya has hablado alguna vez del tema de la figura de Leticia Comerón en el sentido de que tendría que reforzarse mucho más. ¿Tú ya has hablado aquí alguna vez de ello? Hay un trabajo y todo eso está muy estructurado y evidentemente, hombre, no puedo decir más que lo que puedo decir, pero sí que existe detrás un trabajo y que existe una estructura de cómo se tiene que desarrollar en los próximos 4 años. Existe una estrategia y esa estrategia es la que al final tiene que llevar. Con relación a las encuestas es importante, con el tema del CIS, por ejemplo, que a mí me parece muy importante, que creo que es la única que lo hace, la única agencia que lo hace, que es la valoración del entrevistador. Es decir, el final de la entrevista, al final de la encuesta, existe una valoración, una apreciación por parte del entrevistador que dice si lo que te está manifestando el otro, qué verosimilidad le da a lo que te está manifestando el otro. Es decir, la percepción que tiene de si te está mintiendo o no. Y eso, en la cazuela del CIS, se mete. ¿Me explico? Y eso, tú te puedes tener la sensación de que tú me estás contando a mí una película, tú me estás diciendo que vas a votar. Que estás votando. Tú me puedes decir que vas a votar a Bildu. Es un arma de doble filo. Y echarte unas risas y tal. Y yo tener la percepción que yo tengo que apuntar que tú estás votando a Bildu, pero yo sé que tú me estás vacilando. Entonces, esa apreciación final, esa clave final, es la única agencia que lo valora, ¿no? Y para mí es muy importante. Asiero, miren. Hay 2 cuestiones que me llamaron ayer la atención cuando vi la encuesta. Una, que se ha comentado antes en la entrevista, es el hecho de que, por ejemplo, en Gasteiz, el Carrequín Podemos e Irabasí aparecieran por separado. Sí, es una cosa claro, es como, quiero decir, Izquierda Unida está 2 veces en esa encuesta. Yo creo que eso desvirtúa bastante los datos de esa encuesta. Yo creo que podrían haber dado más posibilidades, porque lo más probable es que vayan juntos, aunque podría ser que fueran por separado. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, había otro tema que ya se empezó a plasmar en las anteriores elecciones municipales, quizás más en Donosti y en Bilbo, menos en Gasteiz, es que el PNV mordisquea electorado al Partido Popular y que da la sensación de que esta vez en Gasteiz, que no pasó en las anteriores, el PNV sí que pueda mordisquear electorado al Partido Popular. Claro, eso tiene una doble lectura. Por un lado,
hoy en día el PNV no está tomando líneas de alguna, como decir, líneas soberanistas. Eso hace que a muchos votantes del Partido Popular les quite el miedo de poder votar al PNV, pero también es cierto que por otro lado ese acercamiento que puede haber entre el PNV y el Partido Popular, por otro lado también hay una base social del PNV más soberanista o más progresista que también puede verse en la situación de, en un momento dado, plantearse si puede acercarse, por ejemplo, a Euskal Herria Bildu, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cuestión de que pueda aparecer en las próximas elecciones ese acercamiento PNV-PP. Es una variante que puede ser interesante y que puede estar presente en las elecciones dentro de 2 años. La que estaba hablando Jorge Hinojal, que además lo estamos viendo, esa transversalidad a nivel nacional, comunidad autónoma y también Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en algunos casos. Bueno, yo coincido con ellos en que me ha sorprendido mucho lo de Leticia Comerón, pero bueno, hay una cosa que en esta ciudad, cuando hablamos la gente de la calle, sobre los políticos, sobre los representantes, de verdad que hay un desconocimiento tremendo sobre las personas que están o que lideran o que están en cabeza en los partidos políticos. Quiero decir ¿y este quién es? ¿Y este de qué partido? O sea, de verdad que en la calle muchas veces, cuando hablas con la gente en una tertulia, en una comida, es tremendo, o sea, es tremendo, es muy bajo, la gente desconoce, o sea, a mí me ha sorprendido que conociesen a Óscar Fernández, a Óscar y a Jorge Hinojal. O sea, hasta me ha sorprendido, jolín, porque es que cuando hablas con la gente, realmente, yo creo que es malo. Sí, ¿por qué? Yo creo que es malo, yo creo que tenemos que saber, porque yo creo que tenemos que saber quién. A ver, tú estás votando. ¿Quién es el ministro de Fomento? Pues no sé quién es el ministro de Fomento, así me pillas ahora, pero sigue siendo malo, sigue siendo malo, perdón, sigue siendo malo. Quiero decir, a ver, yo tengo que saber por lo menos los más cercanos, los que están regulando o rigiendo mi ciudad. ¿Quién es? Os pregunto a los cuatro. ¿Quién es el consejero de Economía y Hacienda? Mira, ahí están más puestos los demás. A esto voy, me sale el Aspiazu. Aspiazu. ¿Qué es lo que pasa? La situación es la que es. Es decir, en el fondo, no sé si es bueno o malo el desconocimiento al final. Tú cuando decides preocuparte, cuando te dicen hay que votar, y entonces entras en una campaña y dices, bueno, ya a ver quién es. Y lo normal es que todos tenemos unas tendencias determinadas, además predeterminadas familiarmente, muchas de ellas, que hay gente, evidentemente, que luego rompe esas disciplinas familiares, de decisiones, de que Laita en su día dijo, no, pues yo voto, tú vota, o yo te digo tal, no sé qué, y al final el individuo como tal, personalmente, decide votar ya porque tiene una conciencia más individualizada y toma la decisión de votar por un criterio ya más objetivo y personal, pero la realidad es que todos estamos en el mismo carril, familiarmente nos dejamos llevar hasta un punto determinado y a partir de ahí decidimos. Pero ya está. Entonces, ¿qué conocimiento tenemos de la política? Tenemos la que tenemos, la de... Porque yo es una cosa... En un ámbito tan pequeño, Joseba, como es el Ayuntamiento de Vitoria, quiero decir que es que todos los días... Yo ya no te estoy diciendo a nivel de... Igual más arriba la política, o sea, de país o del Estado español, pero, jolín, que estás viéndolos todos los días en la prensa, que estás viendo lo que estamos hablando de la ciudad. A mí me sorprende que no sepas... Escucha, es que esto que estoy diciendo yo... Tú como politólogo, además, creo que lo tienes que saber mejor que yo en este sentido, pero sí que esto que estoy diciendo yo es una variable que es la más importante, que es la que no se tiene en cuenta. Es decir, al final, cuando hablamos de la migración, ya no hablamos de la migración como aquel sujeto que viene aparte, es que si en el momento... Bueno, yo además me pongo de dientes cuando hablamos con los derechos con el tema de la reciprocidad famosa de que qué países pueden votar o inmigrantes que tienen ese acuerdo de reciprocidad con otros países para que puedan votar aquí, que la mayoría de ellos, casi absolutamente, creo que todos, son sudamericanos, que tienen ese acuerdo de reciprocidad, por ejemplo, colombianos que puedan votar. Sudamericanos e Israel. Sí, bueno, por eso he dicho que yo creía que eran todos o casi todos que puedan tener ese acuerdo de reciprocidad. En un momento determinado, ¿cuál es el miedo? Es que no lo tienes controlado, ese voto tú no lo tienes controlado, no sabes que van a votar. Lo normal es que un inmigrante sea bastante conservador. Eso es lo normal, es que sea bastante conservador. Es cierto que el voto latinoamericano que es un ejemplo que tampoco tiene que ver con lo que quiere decir, ¿eh? Pero fíjate, 15 años, porque la gran migración de Latinoamérica al Estado español fue en torno a hace 15 años,
con dos nacionalidades, que eran la ecuatoriana y la colombiana, pero se está percibiendo, y estamos haciendo estudios, que están virando a la izquierda. Y que están cambiando. Pero ese giro, esa forma de virar, ya no es por el que viene, sino porque ya una generación de los migrantes, una primera generación ya que nacidos de aquí, son los que están generando la izquierda. Pero el que viene no, el que viene es conservador, porque el que le permite estar aquí es al que él quiere, es el que le ha garantizado de alguna forma su estatus aquí. Sí, ¿vale? pero es cierto, pero también es cierto que las migraciones de hace tiempo ya empiezan a percibir, ya empiezan a valorar la política y las decisiones políticas en función de la realidad del sitio donde viven y no de la política de su país de origen. Por eso, volviendo un poco a esto, es lo que decía, yo creo que a mí la sensación que me da es que la gente, primero yo creo que se ha generado un hastío tremendo con el tema de la corrupción. Yo creo que la corrupción ha hecho mucho daño, sinceramente, ha hecho muchísimo daño. Y más allá de la corrupción, yo creo que también ya están viendo que, bueno, pues que efectivamente la política es un choco de amigos, que entre amigos y familias y apellidos de familias y más familias, pues han hecho su choco y ya, bueno, ya lo ven como algo así, y salvo que ya no votan, yo creo que salvo lo de Javier Maroto, que es una excepción en Vitoria, creo que al final se votan partidos aquí. Yo estoy más que se votan partidos, por eso el desconocimiento es este, ¿eh? Al final crear de una persona, como fue el caso de Javier, tener una marca, es decir, al final... No es fácil, ¿eh? Es muy complicado y requiere su trabajo y el trabajo de mucha gente para realmente crear esa marca con virtudes y con defectos, pero es crear una marca, ¿no? Y es una marca que podría ir perfectamente de forma casi independiente y volar de forma independiente, ¿no? Y eso cuesta mucho, como pasó con José Ángel Cuerda o pasó con algún otro, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo importante. Yo creo que hay una cosa que la gente que empezamos yo creo que se empieza a ver por la calle, que es un poco el hastío, ese es ¿para qué votamos? En el sentido de, y lo estaba escuchando yo antes a Enoja, ¿no? O sea, es que tenemos que preguntar todo. ¿Para qué elegimos entonces? ¿Para qué los elegimos a ellos? Es decir, tenemos que preguntar, una vez ya les hemos votado y los hemos puesto ahí para que nos represente, se supone que con un programa que tienen que cumplir o con unas ideas que tienen que cumplir, ahora les tenemos que empezar a decir lo que tienen que hacer el día a día. Si hay corridas de toros o no, si ponemos el BRT o no, si ponemos el tranvía o no, si echamos abajo Recaleor, si nos vamos, si bajamos, si ponemos el vidrio en el Celedón o si nos gusta no sé qué. Pero coño, ¿qué vamos a estar preguntando todo el día, todo? ¿Para qué los hemos puesto ahí? ¿Para qué llevan un programa y tenemos que seguir ese programa? No lo entiendo. Es que según lo estaba comentando, no, la participación. ¿Qué participación? Si yo a ti te he puesto a ti porque me gusta lo que piensas y sé lo que quiero que tú hagas, poneros a currar, no deis tanta vuelta a la gaita y poneros con las posiciones fijas que son las que os votaron. Esa es mi opinión. Y yo creo que eso es lo que genera ese hastío a la hora de interpretar la política por la parte de la gente. ¿Para qué les pongo? ¿No? Y ahora me están preguntando si queremos toros. No sé. O sea, yo creo que es así. Yo con respecto a esta última parte, siento no estar muy de acuerdo contigo. Una de las causas aparentes de la desafección política es la falta de participación por parte del ciudadano o las pocas cauces de participación que tenía el ciudadano en las instituciones y con los políticos. Y tú además impulsaste una iniciativa legislativa popular que te tumbaron, o que la tumbaron, ¿no?, en el Parlamento. Esas vías... Podríamos hablar de eso también. Eso es. O sea, esas vías que ya están las reconocidas, las establecidas, son muy difíciles de acceder para el ciudadano y eso ha generado un sentimiento de casi de apatía, ¿no? El que decías tú, ¿para qué sirve? Que es algo que tendría que hacer o que está intentando hacer la izquierda ahora para movilizar a sus votantes. Y Podemos es el ejemplo más claro. Tenemos que hacer que la gente crea que es posible, que es bueno, que es positivo participar en política e ir a votar. Porque si no, la izquierda está finiquitada. O sea, y es el gran dilema que tiene la izquierda, un poquito más a la izquierda, ¿no? Cabalgar entre conseguir una participación lo suficientemente fuerte como para acceder al poder político o deslegitimar las instituciones
para impulsar algo, tal vez algo más irreal, ¿no? Pero que también hace discurso. Y luego sí que es verdad que la gente, en este sentido, hablando un poco yendo un poco en lo que acabas de decir, sí que la gente ve que las derechas sí se unen y las izquierdas nunca se unen. Entonces, porque es verdad, y esto se lo oí aquí a un centenario que vino a presentarnos un libro que publicó, que ya no me acuerdo de su nombre, es un nombre que me encantó su forma, y además su libro lo tengo ahí pendiente para leérmelo, pero hablaba, si las izquierdas hubiesen estado siempre unidas, nunca hubiese gobernado la derecha en este país, jamás. Porque son mayoritarias. O sea, las fuerzas de izquierda en España siempre han sido mayoritarias. De hecho, en el Estado o sea, que no se ponen de español, acuerdo. Ahora mismo, si Podemos, ahora todo en el arco parlamentario, si todas las izquierdas se pusiesen de acuerdo, todas las izquierdas, de hecho, ¿quién estaría gobernando en el país? En el Estado español, sociológicamente hablando, el centro político está inclinado hacia la izquierda. Es decir, hay más en torno al 4,5 o 4 que del 5 para allí, ¿no? También es cierto que esos estudios no cuentan un poco con el efecto espiral del silencio de 40 años de franquismo muy mal vistos, etc. Pero es así, que las veces es así. Asier, ¿quieres preguntar algo? Porque te veo ahí, te veo... No, vamos, yo por ejemplo con el tema de la participación, yo creo que es importante, hay diferentes visiones de cómo ver la política. Pues yo creo que está la visión del ciudadano que, pues bueno, como dices Pachi, de decir, bueno, yo he votado un programa político, pues, a poneros a currar, ¿no? Y luego hay otra visión de yo te he votado pero no te he dado un cheque en blanco, yo también quiero participar un poco de todo este camino. Hay, por ejemplo, ahora que por ejemplo que ha estado hoy Jorge en la entrevista, una de las cosas, por ejemplo, que tiene Podemos muchas veces, cuando da la sensación de que no conoce en profundidad un tema, al final siempre ponen la coletilla que lo decida la gente, que a veces que se convierte en un comodín cuando realmente no tienes muy claro hacia dónde quieres ir, pero ¿no? además, si me lo permites, un paréntesis. Y es una pequeña trampa que a veces pues, que hace Podemos, que es con la coletilla que lo decida la gente. Porque yo creo que, bueno, yo creo que la gente tiene que participar en las decisiones, pero no lo puedes utilizar como un comodín para irte cuando no lo tienes muy claro. Y además, si me lo permites, ahí apostaría algo más. Cuando se han hecho aquí, se ha llevado a participación ciudadana, se han puesto proyectos para que la gente participe, votar, no sé qué. Os recuerdo que la participación ha sido ridícula. Ridícula. Y en Podemos, cada vez que se reúnen en las asambleas de los círculos, yo alguna vez que veo las fotos es que están 20. De todas Es decir, maneras. o sea, quiere decir que la participación la demandamos, la queremos, pero luego no participamos. O sea, es decir, sí que es verdad que es una herramienta que está ahí, que la podemos utilizar y que podría ser una buena herramienta para poder incidir e influir, pero ese es el hastío al que me refiero también. Es que la gente... Mira, no me preguntes más. Pero es un arma de doble filo también, tiene sus pros y sus... O sea, la participación ciudadana depende de quién y cómo se lleve a cabo y se gestione, es lo que tú has dicho, o sea, descargo en los lomos del ciudadano una decisión que para mí es polémica y no me gusta y que decidan estos, y así si sale bien, vale, y si sale mal, es que han decidido las bases, o tomar decisiones que ya están tomadas de antemano y legitimar decisiones que están tomadas muchas veces de antemano. O sea, quiero decir que la participación ciudadana ahora sí que es verdad que la participación ciudadana acorta, o sea, ese abismo que hay entre los ciudadanos y los políticos, porque hay un abismo entre las dos partes, entre representantes y representados, tremenda. Pero sí que hay veces que depende cómo se gestione y depende cómo se lleve a cabo, es un arma de doble filo. O sea, tiene las dos partes. Ahora me parece fundamental, Es que es un poco que antes has dejado el tema de la iniciativa legislativa popular y claro, me ha tocado. Entonces, pues ahí te quiero decir. Pachi, pero breve, No, es un segundo, sí, es un segundo solo. Cuando nace una iniciativa legislativa de este tipo que tiene que ir al Parlamento, desde el primer momento nosotros sabemos que esa iniciativa, que has dicho tú que la tumbaron, se iba a tumbar. No, pero es que ni pasó. Espera, escucha. No. No, ¿cómo preocupante? No, sabíamos que no iba a pasar al Pleno. Porque el que decide es la mesa. Sí. Y los que están en la mesa son partidos políticos. Sí, es la mayoría y los del pleno. partidos políticos tienen la mayoría de la mesa. Sí. Luego no es que la tumbaran, es que sabíamos que la iban a tumbar.
Otra cosa es que tú quieras que haga que se cale un mensaje o que llegue un mensaje de participación. ¿Para qué alguien se va a meter a hacer algo de ese tipo? ¿Para qué? Dame una explicación. Con cualquier otro tipo y participar de forma abierta y crear iniciativas de ese tipo, si lo que tienes enfrente son políticos que tienen la decisión tomada de antemano y que les da exactamente igual que movilices a 50 que a 100.000. ¿Para qué? ¿Cómo que la gente quiere que participemos y no les van a hacer ni puñetero caso? Yo lo que digo con la participación, y lo digo también con la transparencia, es que nunca podemos tener ni participación ni transparencia como el objetivo a conseguir. Tanto participación como transparencia son herramientas para conseguir otros objetivos. Y por eso hay que mejorar, yo creo, los procesos de participación y ampliarlos. Por ejemplo, si hubiesen, y aquí acabamos el programa, Sí. pero si hubiesen, que claro, depende de lo que sometas a participación. Si sometes a participación, por ejemplo, el tranvía al sur, ¿qué creéis qué pasaría? ¿Qué creéis que pasaría? ¿Habría participación de la ciudadanía? Que sí. ¿A qué creéis que sí? Sí. ¿A qué creéis que sí? No estoy seguro. Yo tampoco. Yo creo que sí, debería ser. Yo creo que sí que habría. Porque nos afecta. Yo creo que sí, porque cuando te afecta a ti directamente, y yo no vivo allí, yo no vivo en Las personas que ya tienen en San tranvía, Cristóbal, esos no se van a movilizar. o sí, igual te sorprenderías, A ver, yo sé dónde Igual estoy. te sorprenderías. Yo sé dónde estoy ahora. No, mira, no creo no, ni quiero que se decir- movilice a Dúrcal. O sea, Vamos yo a lo ver, siento. Tú llevas, Pues que escucha, sea una tenemos- cosa- tenemos una asociación el que soterramiento, está haciendo esto. tú llevas el soterramiento del tráfico de América Latina a una consulta. Eso sí. Porque Porque está más y trabajado, porque ha habido... Porque afecta afecta. más. el Sin número embargo, de- llevas lo del cartel de las fiestas de Vitoria y van 3. O sea, es que depende de lo que tú quieras llevar a la participación. Yo creo que cuando se habla de participación lo hacemos desde un punto de vista en el que, ¿sabes? Que virgencita que me quede como estoy, ¿vale? O sea, sí, yo soy muy democrático, pero, ¿sabes? Sí, pero Vemos que presupuestos participativos... a ver, es como el presupuesto. Es como cuando decimos por el Entiendo tema lo del que quieres presupuesto, decir. ¿no? Decimos el presupuesto y decimos, no, el presupuesto es que tiene X millones, sí, pero tú decides dónde vas a poner los huevos, ¿eh? O sea, es decir, tú dices dónde vas a poner más dinero, a dónde vas a destinar más dinero. O sea, sí, yo tengo un presupuesto, sí, no, pero tú has decidido que esta partida o aquella tenga más o aquella, tú eres el que decides. Que dejen, de alguna forma, que sobre el presupuesto también se pueda decidir. Ya verás cómo se decide, ya verás cómo sí. También es verdad que hay mucho intrusismo, digamos, oscuro por la parte de atrás y que eso tampoco está bien, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Sin más, no tengo más tiempo. Miren, Déjame que voy Ay, a- sí, déjame felicitar, además, déjame es felicitar a verdad. Elisa Rueda por Sí, su Elisa. Festival de Poetas en Mayo, Elisa y todos los que han participado, porque ha sido espectacular, y el broche final que fue Paco Ibáñez con su guitarra y su Esos voz. 82 años. 82 años, 2 horas de pie en el escenario, el hombre ya no levantaba ni la pierna para llegar a la silla, pero nos hizo galopar nuestros corazones a todos, bueno, como en aquella época cuando éramos más jóvenes. Somos jóvenes. Aprendíamos a tocar la perdóname. guitarra con las canciones de Paco Ibáñez. Disculpa, seguimos siendo jóvenes. Cantas tú como el dúo dinámico, ¿no? Somos jóvenes. No sé, yo no sé. Así era igual, no. ¿Qué años tienes? Así era más joven. 42. 42. Pero, Pero acabo de hacer 43. Ah. Esta semana pasada. Ya sé. Se le ha No olvidado está- y no porque has no ha traído traído ni las una- pastas. Ni unas pastas. ¿Qué ¿Dinero? Aquí pasta, No, no las pastas de comer. pastas. No, el dinero no Sí, quiere. bueno, aquí ya hay pastas, ¿no? No, mañana aquí pastas el viernes que viene. No, el jueves. Creo que el jueves que viene te cambio de la semana que viene. Te 43, cambio. es cierto. Bueno, pues Oriona. Eso es. Vale. Bueno, te digo Pachi Gómez, Miquel Gómez. Gracias a los dos, a Asier. Y miren, vale, gracias a los 4. Os espero el viernes que viene. Pasad buen fin de semana, ¿vale? Disfrutad. Igualmente. Hasta el lunes que viene. Sean buenos. Agur.